Un minuto pasa de las 10 de la mañana y ya la tenemos en línea a Patricia Moscato, que es subsecretaria de Educación Superior de Santa Fe. Hola Patricia, ¿cómo estás? Carito Murisi te saluda por acá desde En Sintonía con vos. Buen día. Hola, buen día, Carito. ¿Cómo andás? Todo bien, todo muy bien. Un gusto hablar con vos, Patri. Bueno, muchas gracias por atendernos este sábado a la mañana. Y bueno, hablar, ¿no?, de este regreso, porque unos 70.000 alumnos del nivel terciario regresarán este lunes a la presencialidad en la provincia, y son un total de 180 establecimientos, tanto públicos como privados, y en esta nueva flexibilidad controlada, que tendrá un fuerte hincapié en lo educativo. Queríamos preguntarte cómo van a ser esos protocolos sanitarios en este regreso. Bueno, Carito, también decirte que también el gusto es mío, conversar con ustedes, y vamos entonces a la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, como vos bien decías, va a haber un regreso gradual, progresivo, cuidado, a una modalidad que contenga presencialidad, alternancia y modalidad en los institutos superiores, ¿no? Uh-huh. De toda la provincia. Tenemos 4 opciones que hemos ofrecido a los institutos, que van desde una mínima presencialidad con algunas unidades curriculares presenciales hasta una opción que incluye todas las unidades curriculares. Cuando hablo de unidades curriculares hablo de las materias, ¿no es cierto? Uh-huh. Y los protocolos específicos de cuidado sanitario son los que regulan tanto la nación a través de sus resoluciones federales como la provincia que adhiere a ellos. La última está contenida en la resolución 398 de este año, de hace unos días, donde se estipula, por ejemplo, cómo debe ser la ventilación de las aulas, qué número de personas según las dimensiones de aula, bueno, y todo ese tipo de cuestiones que desde los institutos superiores deben tener en cuenta, que cabe aclarar son los mismos que tienen en cuenta los niveles obligatorios para organizar esto que se ha empezado y es una palabra tan habitual ahora, que son las burbujas y los grupos que pueden asistir a presencialidad, ¿no? La cantidad de estudiantes, según, por ejemplo, una cuestión clave es cantidad de estudiantes de las comisiones y las dimensiones del aula. ¿Este regreso a la presencialidad es obligatorio u optativo? ¿Hay algunas instituciones que pueden, digamos, elegir regresar a partir del día estimado? Y el regreso, se plantean las 4 opciones. Dentro de estas 4 opciones es necesario que los institutos superiores se encuadren en estas 4 opciones, que suponen, la primera opción supone alternancia o presencialidad cuidada en las unidades curriculares, que son las prácticas profesionalizantes y las prácticas docentes, ¿no? Según la carrera, sea tecnicatura superior o profesorado. Esa es la primera opción, que es una opción de presencialidad en organizaciones asociadas y en las escuelas asociadas, en los niveles obligatorios donde practican los estudiantes, pero las otras unidades curriculares quedan en la distancia, en esa opción. Se seguiría trabajando con formatos en la distancia, que incluye el formato virtual. Después hay otra opción que incluye estas prácticas y las unidades curriculares del último año de la carrera, porque son estudiantes, nosotros priorizamos el último año, porque son estudiantes que en 3 meses dejan de cursar el nivel superior. Son aquellos, por ejemplo, la tecnicatura, ¿no? La tecnicatura en periodismo, la tecnicatura en locución, duran 3 años. Estos estudiantes solo han tenido el 2019 de presencialidad. Y son los que, bueno, en noviembre ya dejan de cursar, por eso priorizamos este último año. Bueno, esa es una opción de presencialidad. Otra opción de presencialidad es aquella que incluye las que dije antes, o sea, prácticas, las unidades curriculares del último año y las unidades curriculares del tercer año. Y luego incluimos la última opción, que incluye la mayor presencialidad en alternancia, la que incluye todas las unidades curriculares, ¿no? Esta nueva medida, ¿qué grado de aceptación tuvo por parte de los gremios, de los docentes en su mayoría? Mira, bueno, la circular fue fruto de conversaciones, no se hizo en un escritorio encerrados en el ministerio. Entonces, bueno, conversamos con con distintos sectores, bueno, nunca es al total de los actores, pero con representantes de los
a actores del colectivo de educación superior, y los institutos están trabajando porque son los consejos académicos quienes van a identificar y trabajar en cuál opción se van a encuadrar, y están trabajando con sus supervisores, con algunas preguntas, muy movilizados, pero se encuentran trabajando en la propuesta y estimo que ha tenido un grado de aceptación elevado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y Patri, te pregunto, ¿de qué se trata la biomodalidad? Esto que tiene que ver con esto de la alternancia que vos recién comentabas en el regreso de la presencialidad. Claro, significa que hay estudiantes, supongamos, en el nivel superior, esto de bimodalidad o alternancia, sí, es porque hay comisiones que son, muy numerosas y demás. Hay comisiones de 70 estudiantes, entonces ahí se hacen burbujas y los que no están presencial están trabajando en la distancia, ¿no? Y también dentro de un instituto puede haber materias que estén presenciales y otras que estén en la distancia, según las opciones que elijan. A ver si está. Sí, ahí Fabio, no sé si lo escuchás a ¿Cómo Fabio. estás? Ahí está, ahora sí. Hola Fabio, ahora te escucho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Muy me bien, tomo Fabio. de lo último que venías conversando, esto de la alternancia y la bimodalidad, porque acá hay una dificultad también. Primero, el nivel superior tiene sus dificultades particulares que no la tiene el nivel primario y el nivel secundario. Digo, hay una complejidad extraordinaria en el nivel superior y tiene que ver con la composición de los estudiantes, el lugar de residencia de los estudiantes, que no siempre es la ciudad de Rosario, a diferencia de la primaria y la secundaria, bueno, y toda una serie de cosas que por supuesto van a fortalecer este concepto de bimodalidad. El problema es cómo trabajar la bimodalidad en las horas que el docente tiene frente a curso. Digo, eso evidentemente estaría de alguna manera reduciendo la cantidad de horas para dividir ese docente, por una parte la presencialidad y por otra parte la virtualidad, ¿verdad? Mira, sí, el nivel superior, coincido totalmente con lo que plantea Fabio, tiene una complejidad diferente a los niveles obligatorios. Por eso desde el nivel superior hacemos una propuesta que contiene 4 opciones y son los mismos protagonistas del nivel superior los que eligen estas opciones. Esto no ha sido así en los otros niveles, responde a la complejidad y a la dinámica propia, macro y micropolítica del nivel superior. Con respecto a la bimodalidad o a la alternancia, tiene que ver con, la bimodalidad tiene que ver con que hay alumnos trabajando en sus casas, digamos, no presenciales, y otros que pueden estar presenciales en el instituto. Se supone que esos alumnos que están trabajando en sus casas tienen alguna tarea que tiene que ver a lo mejor con el análisis de algún texto, de algún dispositivo audiovisual o alguna tarea de ese tipo, para luego trabajar con el profesor en la presencialidad. Los profesores de nivel superior han trabajado muchísimo, han hecho una inmensa tarea con respecto a la adaptación de un formato virtual en la distancia en un 100%. Ahora se tuvo que recrear un sistema que no era en la distancia, que era presencial, de una semana hacia otra, ¿no? Con una inmensa tarea de todo el colectivo de los profes de nivel superior. Las circunstancias actuales y en función del sostenimiento de la trayectoria de los estudiantes, planteamos estas opciones que supone que el profe pueda estar dando una propuesta presencial y también los estudiantes puedan trabajar con algunos materiales el día que no le toca, si está, digamos, los profes que están en estas unidades curriculares de alternancia, de bimodalidad. Alternancia supone que el sistema puede ir y venir, puede ir y venir. Supongamos, viene una mejoría absoluta de las condiciones sanitarias, vamos hacia mayores niveles de presencialidad. Un escenario pesimista, avanza una nueva cepa y esperemos que no ocurra, ¿no? Y hay algún grado de complicación sanitaria, se vuelve total a la distancia. Entonces, eso es la alternancia. Y la bimodalidad es lo que estábamos conversando, que puede haber unidades curriculares que tengan estas dos modalidades, alumnos presenciales y alumnos a la distancia.
Yo lo que entiendo, Patricia, también... Claro, el nivel de complejidad de esto sabemos que es mucho, y sabemos que la dinámica de los institutos se puede erradicar de diversas formas según la cantidad de estudiantes, que tienen por salones. Hay institutos que no van a necesitar la bimodalidad. Cuando la comisión son de 10, 15 estudiantes, no se va a necesitar la bimodalidad. Entonces el profe tendría, si su unidad curricular está presencial, digamos, en la opción que eligió el instituto, no está la bimodalidad. La bimodalidad está cuando las comisiones son numerosas. Claro, esto tiene que ver también con las distintas realidades que tienen las instituciones en la provincia de Santa Fe, y las instituciones que están en centros urbanos tienen muchísima mayor cantidad de estudiantes que las del interior de la provincia de Santa Fe. Pero una cosita que me quedó acá en esto de lo que recién venías comentando, Patricia, porque tomé dos términos que utilizaste: primero, recrear el sistema, y segundo, armar nuevos dispositivos, ¿no? Y creo que teniendo en cuenta cómo se dio la dinámica de esta pandemia, por supuesto, ¿no? Se pasó de un estado de presencialidad en el 2019 a un estado de virtualidad 2020 y lo que va del 2021. Por lo tanto, ahí hubo que recrear el sistema, uso esa palabra, y armar nuevos dispositivos. Esta bimodalidad va a requerir armar otros dispositivos que no son los mismos que teníamos, digamos, como escuela en la presencialidad, y tampoco que existía durante 2020 y 2021 una virtualidad. Por lo tanto, esto va a requerir todo un armado de nuevos dispositivos. La pregunta está vinculada con la altura del año también, en la cual se propone armar nuevos dispositivos para trabajar sobre la modalidad en un sector que se había acostumbrado, o se había adaptado, mejor dicho, no acostumbrado, saco la palabra, pongo adaptado bastante mejor a las cuestiones de la virtualidad, ¿no? Sí, bueno, hay distintas cuestiones en lo que es un planteo bien interesante el que haces, y tiene que ver con el motivo por el cual proponemos estas distintas opciones, ¿no es cierto? Bien, si bien había un nivel de adaptación mayor que en los otros niveles del sistema obligatorio, del sistema educativo, me refiero a los niveles obligatorios, esto no era un nivel de adaptación óptimo. Tenemos muchos problemas de conectividad en la provincia. Había, y estamos identificando desde el diálogo, sobre todo con los centros de estudiantes, a través de políticas estudiantiles, un pedido bastante fuerte de volver a los institutos de instancias presenciales por parte de los estudiantes y otros actores, también realidades diversas a lo largo y a lo ancho de la provincia, donde hay ya varios institutos que han informado que van a volver con la opción de todas las unidades curriculares a la presencialidad. Y también entendemos, en sintonía a los planteos que hace la comunidad educativa, que la vuelta en algunas unidades curriculares, cuidada, progresiva, gradual, tiene que ver con sostener las trayectorias, tiene que ver con esto que siempre decimos de educación superior, y sé que lo compartimos, esto de la educación superior como derecho, ¿no? Con respecto a la adaptación del sistema, y que los profes han trabajado y han utilizado dispositivos en la distancia y han recreado y demás, coincido con vos. Hay una de las opciones que implica las prácticas, y las prácticas docentes y profesionalizantes en las organizaciones asociadas y en las escuelas asociadas. Eso es algo que se venía pidiendo desde los campos de la práctica y práctica profesionalizante, y se da todo el mes de agosto y septiembre para la organización de esta situación mixta, que en algunos institutos con una matrícula alta puede ser un problema. Entonces, están contenidos en esta opción de práctica docente y práctica profesionalizante en formato presencial, y también en la circular 5, que es la que lleva a los institutos, se prevé todo un tiempo de organización de las otras unidades curriculares, que en principio podrían ser las del último año de la carrera, para asegurar algún grado de presencialidad a los estudiantes que que terminan de cursar en noviembre, y que tuvieron solo, por ejemplo, en el caso de las tecnicaturas superiores, un año. Nos parece importante eso. Pensaba también en la complejidad, ¿no? Entre lo posible y lo deseable, también podríamos decir.
Porque, por ejemplo, el retorno a la presencialidad, a veces, digamos, quienes no están en escuela no alcanzan a dimensionar qué significa esto de retornar la presencialidad, porque parece, bueno, volvemos al aula, ¿no? Pero en realidad el retorno a esta presencialidad es un retorno lleno de protocolos, por supuesto, como corresponde. Es decir, no es la presencialidad del 2019, sino que es una presencialidad con protocolos. Y eso ya es distinto al concepto que uno puede utilizar cuando dice volvemos a las clases o volvemos a las escuelas o como sea. Pensaba, por ejemplo, habías nombrado a principio de la charla 2 carreras como las de periodismo y la de locución, y por las características que tiene, por ejemplo, un estudio de radio, no permite la posibilidad de una ventilación cruzada, por ejemplo, ¿no? Entonces, una carrera de la práctica profesionalizante podría ser perfectamente aquella que establezca que los alumnos de la carrera de periodismo puedan hacer su práctica en la radio. Sin embargo, no entraría dentro del marco de los protocolos porque por la misma esencia que tiene un estudio de radio, no estaría adaptado a una de las condiciones fundamentales, que es lo de la ventilación cruzada. Digo, para entender un poco, Fabio, también toda esta no complejidad. Sé si estás al tanto de la resolución del Consejo Federal 398, donde se explican las condiciones de la ventilación cruzada. A lo mejor habría que ver, ¿no? Y cruzarlo con el estudio de radio, que es un campo bien específico. Hay una resolución, se decía ventilación cruzada y se pensaba que había que tener todas las ventanas abiertas y demás. No sé, seguro. Condiciones. Son condiciones que se plantean en protocolos federales, que son, lo del estudio de radio vamos a dejarlo para estudiarlo, porque no conozco las dimensiones y demás, y sé que tiene un nivel de complejidad que debe ser estudiado específicamente y con especialistas. Pero bueno, hay una resolución que nosotros hemos mandado a los institutos, junto con la circular 5, donde se habla de las condiciones para esto, ¿no? Si no están dadas las condiciones, o sea, uno de los criterios necesarios, sine qua non, es que se cumplan los protocolos sanitarios. Si no se cumplen, si no se pueden cumplir, si es imposible cumplir, eso no es posible habilitarlo. Eso no quedan dudas, ¿cierto? Uh-huh. Pero bueno, hay que cruzar aquellos protocolos con las realidades. Además queda claro también, Patricia, queda absolutamente claro que la posibilidad de que, como señalan ustedes mismos, que los propios consejos académicos puedan establecer también algunas cuestiones vinculadas con las particularidades de cada instituto. Eso queda claro. Digo, no es un regreso fundamentalista a las aulas, sino que, bueno, de acuerdo a las posibilidades y a los criterios. Acá, claro, tratamos también de pensar distintas variables. Claro. Sí, eso es lo que establece, lo que vos decís, es lo que establece la circular, es una modalidad que hemos adoptado desde que empezó esta terrible pandemia, el protagonismo de los consejos académicos en las decisiones institucionales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los consejos académicos tienen esto y aparte están representados los profesores, especialistas en las carreras que se dictan en los institutos. En el Instituto de Educación Superior se dictan múltiples carreras. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de locución con los estudios de radio. También podemos hablar, como por ejemplo, que también tiene un nivel de complejidad muy específico, de las tecnicaturas en salud y las prácticas en salud en efectores de salud en una época de pandemia. Por una normativa federal, los estudiantes no pueden practicar a donde hay situaciones de riesgo de salud, con lo cual, bueno, esto también tiene un nivel de complejidad que desde los consejos académicos y demás, y desde lo que se llama el PRONAFE, que es el Programa Nacional de Enfermería, se va a trabajar puntualmente, por ejemplo, en las prácticas profesionalizantes de enfermería o de las tecnicaturas que suponen salud, ¿no? O sea, a ver, las opciones que nosotros proponemos para este regreso a la presencialidad están atravesadas por la participación, la flexibilidad y el cuidado en este regreso, ¿no? El cuidado a través de protocolos. Patri, ha sido muy amable por dedicarnos este ratito de charla. Muchísimas gracias, te agradecemos y bueno, esperamos tener un contacto nuevamente con vos dentro de poquito. Bueno, sí, yo a disposición cuando quieran.
conversamos de este tema o de aquello que a ustedes les parezca que a las personas les puedan interesar, a la audiencia le pueda interesar. Muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable, y que tengas un excelente fin de semana. Bueno, un fuerte abrazo para vos y Fabio, un saludo también. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Patricia Moscato, subsecretaria de Educación Superior de Santa Fe.